antecedentes políticos del siglo XX, el Imperio ruso se hallaba dominado por un zar investido de un poder absoluto. Este régimen autocrático se sostenía sobre una fiel burocracia, un poderoso ejército y la Iglesia ortodoxa, que tenía un gran influjo sobre la sociedad tradicional rusa. Rusia contaba con fuerzas políticas como el Partido Constitucional Demócrata, el Partido Social Revolucionario y el Partido Socialdemócrata ruso. En la economía, la agricultura era la principal actividad y la tierra estaba en manos de unos pocos terratenientes. La mayoría de la población era campesinos sometidos a un régimen en grandes empresas. Esto proporcionó el surgimiento de un cuantioso proletariado, concentrado en grandes fábricas con salarios miserables. La Revolución de 1905. En 1905, la derrota rusa en una guerra contra Japón hizo estallar el descontento popular. Ante una manifestación pacífica, el zar respondió con una contundente represión, lo que llevó a cabo que los trabajadores crearon unos consejos de obreros denominados soviets. El zar se comprometió a convocar elecciones por el sufragio universal al Parlamento y a propiciar una reforma agraria. Sin embargo, no se cumplieron y en pocos años el zar clausuró la Duma y gobernó de nuevo de forma autocrática. Revolución burguesa, febrero 1917. Causa: la participación de Rusia en la Gran Guerra hizo aumentar el malestar de la población y creó las condiciones para un estallido revolucionario. Por un lado, los desastres militares en el frente se sucedieron y el número de bajas entre los soldados rusos fue muy elevado. Por otro lado, el abastecimiento del ejército dejó a las ciudades desabastecidas y el hambre se extendido entre la población. Desarrollo. Por todo el imperio se sucedieron protestas que exigían la retirada de la guerra, la provisión de alimentos y el fin del zarismo. El 23 de febrero de 1917 se produjo una gran manifestación en Petrogrado, seguido de una huelga general y amotinamiento de cuarteles. El zar abdicó y se comprometió a convocar elecciones constituyentes para convertir Rusia en una democracia parlamentaria. Gobierno provisional. El nuevo gobierno inició reformas políticas y sociales, pero mantuvo los compromisos con sus aliados de guerra. Esto dificultó la mejora de las condiciones de vida de la población, mientras que la esperada reforma agraria avanzaba muy lentamente. El descontento popular aumentó y los soviets empezaron a exigir la destitución del gobierno. Derrocaron al zar, empezó a romperse y se generó una dualidad de poderes que enfrentaba al gobierno provisional y a los soviets. Esta situación hizo crecer la influencia de los bolcheviques, que fueron ganándose el apoyo de la mayoría de los soviets. Su líder Lenin, que se hallaba en el exilio, regresó a Rusia y propugnó la denominada Tesis de Abril. Revolución bolchevique y guerra civil. Revolución de octubre de 1917. Los bolcheviques, que habían creado la Guardia Roja, prepararon una insurrección para el día 25 de octubre de 1917. Los sublevados ocuparon la ciudad de Petrogrado, tomaron el Palacio de Invierno y destituyeron al gobierno provisional. La revolución se extendió rápidamente por Moscú y los núcleos industriales del país. El segundo congreso de los soviets de Rusia proclamó un gobierno obrero y, con las siguientes medidas revolucionarias, se expropiaron las tierras para repartirlas entre los campesinos. Las fábricas quedaron bajo el control de comités obreros. Se firmó el Tratado de Brest-Litovsk en 1918 con Alemania, aceptando grandes pérdidas territoriales. En noviembre de 1917 se celebraron elecciones para la Asamblea Constituyente. Lenin disolvió la Asamblea y puso fin al pluralismo político en la nueva Rusia soviética. Guerra civil 1918-1921 y sus consecuencias. A principios de 1918, los partidarios de una vuelta del zarismo o del mantenimiento de un sistema político liberal se levantaron en armas contra el gobierno de los soviets y se enfrentó al ejército rojo organizado por los bolcheviques. Los 3 años de guerra civil fueron de una gran crueldad para la población. En verano de 1918, el zar y su familia fueron ejecutados por los bolcheviques, mientras los contrarrevolucionarios intentaron un golpe de estado, intentaron atentar contra la vida de Lenin. Finalmente, en 1921, el ejército rojo logró imponerse militarmente, dando finalizada la contienda civil. Las consecuencias. El conflicto endureció el régimen soviético. En ámbito político, el partido bolchevique se hizo con el monopolio del poder, reprimió a todos los que se oponían y organizó una política
una policía para perseguir las actividades contrarrevolucionarias. En el ámbito económico, se instauró el comunismo de guerra, por el que se nacionalizó todas las industrias, se colectivizaron las tierras y se obligó a los campesinos a entregar sus cosechas al Estado. La formación de la URSS. En 1922, el Congreso de los Soviets ratificó la creación de un Estado federal, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agrupaba las diferentes repúblicas soviéticas que representaban las nacionalidades del viejo imperio de los zares. El nuevo Estado se dotó, en 1924, de un texto constitucional que estructuraba los diferentes órganos de poder a través de 3 instituciones. El Soviet Supremo, que ostentaba la suprema autoridad del Estado y constaba de 2 cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. Era elegido por sufragio universal indirecto entre las candidaturas del PECOS, única fuerza que se podía presentarse a las elecciones, dado que los demás partidos fueran prohibidos. El Presidium, escogido por el anterior y cuyo presidente era el jefe de Estado de la URSS, el Consejo de Comisarios de Pueblo, que equivalía al gobierno y sus ministros. La Constitución de 1924 otorgaba el monopolio del poder al Partido Comunista de la Unión Soviética. Con la implantación de este sistema político, la URSS rompió definitivamente con la democracia liberal e instituyó la denominada dictadura del proletariado, un sistema totalitario en el que Estado y partido se identificaban completamente. La URSS de Stalin, 1922-1953, lucha por el poder. La muerte de Lenin en 1924 comportó un enfrentamiento por el poder dentro del Partido Comunista y suscitó un gran debate sobre la conveniencia o no de proceder a la colectivización de toda la economía, tras un periodo conocido como Nueva Política Económica, en el que se había permitido la iniciativa privada para fomentar el crecimiento y superar la crisis que vivía el país después de la Guerra Civil. Diferentes propuestas enfrentaron a los dirigentes del partido, en especial a Trotsky y a Stalin. El primero mantenía la necesidad de exportar la revolución hacia otros países. El segundo proponía el socialismo en un solo país, mediante la transformación de la URSS en una gran potencia, cuna de futuras revoluciones. Stalin, que se había convertido en el secretario general del PQUS desde 1922, se hizo dueño de la situación y a finales de 1927 se puso sobre sus rivales, convirtiéndose en el principal dirigente de la URSS. Trotsky tuvo que exiliarse y en 1940 fue asesinado en México por orden del nuevo dirigente soviético. Dictadura estalinista. Stalin ejerció el poder de la URSS mediante una dictadura personal. El Partido Comunista se consolidó como eje vertebrador y dirigente de todos los órganos del Estado y quedó completamente sometido a la voluntad de Stalin. La pertenencia al partido se convirtió en imprescindible para ocupar cualquier cargo de responsabilidad y la ideología comunista se impuso a toda la sociedad. El liderazgo de Stalin se reforzó mediante el culto a la personalidad. Para consolidar su poder personal, Stalin sembró el terror en todo el país y ejerció una dura represión. La mayor persecución tuvo lugar durante los procesos de Moscú, mediante los cuales se depuró a la mayoría de los antiguos dirigentes bolcheviques que podían disputar del liderazgo de Stalin, a disidentes políticos y aparte de la oficialidad del ejército. Muchos de ellos fueron ejecutados o deportados a campos de trabajo forzados. Socialismo económico. Stalin defendía que el futuro de la revolución mundial dependía de la consolidación del socialismo en la URSS. Para ello, era necesario transformar el país en una gran potencia industrial, y con este objetivo se instituyó un modelo económico sustentado sobre 3 grandes pilares. Economía planificada y dirigida por el Estado, que elaboraba planes quinquenales para organizar la producción agrícola e industrial. Un organismo oficial, el Gosplan, señalaba los objetivos a alcanzar y evaluaba los resultados. Colectivización de la economía y la prohibición de la propiedad privada. La tierra, las fábricas, los bancos y los transportes se convirtieron en propiedad estatal y la distribución de la producción quedó en manos del Estado. En 1929 se inició un programa de colectivización forzosa de la agricultura que generó grandes tensiones en el campo. Las propiedades colectivas se organizaron en 2 tipos de explotaciones: el kolkhoz, que funcionaba como una cooperativa gestionada por los campesinos, y el sovjós, que constituía una granja de propiedad del Estado. Modelo de desarrollo industrial basado en la industria pesada.
la producción de energía y la construcción de infraestructura, pero descuidó la producción de bienes de consumo y buena parte de las necesidades de la población quedaron desatendidas. El resultado de esta planificación fue una rápida industrialización y un considerable crecimiento económico en pocos años. A finales de la década de 1930, la URSS se había convertido en una de las grandes potencias industriales del mundo.